Durante décadas, la palabra invasión ha sido asociada a imágenes simples: ejércitos cruzando fronteras, naves descendiendo del cielo, un enemigo visible al que se le puede señalar con el dedo. Pero esa idea pertenece a otro tiempo, a una forma antigua de entender el poder. Y es precisamente ahí donde muchos malinterpretan lo que advirtió Baba Vanga. Porque cuando habló del inicio de una invasión, no lo hizo como lo haría un general, sino como alguien que observaba los movimientos profundos de la humanidad. La gran trampa está en esperar un evento espectacular, algo ruidoso, algo imposible de ignorar. Sin embargo, las invasiones más efectivas de la historia nunca comenzaron con explosiones, sino con aceptación, con normalización, con la sensación de que todo seguía igual, mientras por debajo se reescribían las reglas. Baba Vanga no advertía sobre un ataque repentino, sino sobre un cambio silencioso que empezaría a sentirse como inevitable. 2026 no aparece en estas visiones como un punto final, sino como un punto de no retorno. El momento exacto en el que muchas personas se darán cuenta, demasiado tarde, de que algo fundamental ya no les pertenece. No se trata de la pérdida de un territorio físico, sino de algo más íntimo y más peligroso: la pérdida de control sobre la dirección de la propia vida. Por eso, quien espere ver tanques o invasores reconocibles, no entenderá nada de lo que está ocurriendo. Toda invasión moderna empieza con una narrativa. Primero se introduce una idea que parece razonable. Luego se repite hasta que deja de sentirse como una imposición y comienza a vivirse como una elección personal. Así, el individuo cree decidir, cuando en realidad solo selecciona entre opciones previamente diseñadas. Baba Vanga hablaba de fuerzas externas, pero no necesariamente extranjeras en el sentido geográfico. Hablaba de influencias que no se perciben como enemigas, porque llegan disfrazadas de progreso, seguridad o comodidad. El error más común es pensar que el peligro siempre viene de fuera y se reconoce fácilmente. En realidad, lo verdaderamente invasivo es aquello que se integra sin resistencia, lo que no genera rechazo, lo que no despierta alarmas. Una invasión no necesita violencia cuando puede apoyarse en la dependencia. Y la dependencia no se impone, se cultiva lentamente, hasta que abandonar el sistema parece más aterrador que permanecer en él. Por eso, cuando se menciona 2026 como el inicio, no se está hablando de un primer golpe, sino del momento en que la estructura ya estará lo suficientemente asentada como para mostrarse sin máscaras. El punto en el que muchas decisiones dejarán de ser reversibles. Baba Vanga advertía sobre una humanidad que, sin darse cuenta, entregaría partes esenciales de su autonomía a cambio de estabilidad. Y cuando quisiera recuperarlas, descubriría que ya no sabe cómo hacerlo. Este primer aviso no busca generar miedo, sino cambiar la mirada. Porque mientras unos observan el mundo esperando una amenaza externa, otros ya están adaptándose a un entorno donde la invasión no se anuncia, no se declara y no se combate de frente. Simplemente se acepta. Y ahí es donde comienza el verdadero problema. Si algo deja claro esta advertencia inicial es que quien no entiende la forma que adopta el peligro moderno, jamás podrá reconocerlo a tiempo. Y eso es exactamente lo que convierte a 2026 en un año clave. No porque todo empiece ahí, sino porque será el momento en que muchos comprenderán que la invasión no llegó, porque siempre estuvo entrando. Para entender por qué 2026 aparece como un año clave en las advertencias atribuidas a Baba Vanga, es necesario abandonar la lectura literal. Uno de los errores más repetidos al analizar sus visiones es buscar frases exactas, fechas cerradas o descripciones detalladas de eventos concretos. Baba Vanga no operaba de esa manera. Su lenguaje era simbólico, fragmentado y muchas veces incompleto a propósito. No hablaba para tranquilizar, hablaba para alertar. Cuando se hace referencia a 2026, no se menciona como el inicio de una guerra clásica ni como una catástrofe puntual. Aparece, más bien, como un momento de transición, un cruce, un año en el que ciertas dinámicas ocultas dejan de ser marginales y pasan a convertirse en norma. En sus visiones, este tipo de años no traen sorpresas, sino confirmaciones. Son el instante en el que lo que llevaba tiempo gestándose se vuelve irreversible. Baba Vanga habló de desplazamientos, de presión externa sobre poblaciones enteras y de un cambio en el equilibrio de poder global. Pero no describió invasiones en el sentido tradicional.
No habló de banderas extranjeras ondeando sobre ciudades conquistadas. Habló de influencias que no serían reconocidas como enemigas, precisamente porque no se presentarían como tales. Influencias que entrarían por necesidad, por miedo o por cansancio colectivo. Uno de los elementos más inquietantes de estas interpretaciones es que la invasión no aparece como un acto violento inicial, sino como una respuesta aceptada. Según estas visiones, las sociedades del futuro cercano pedirían ayuda, orden o estabilidad, sin comprender el precio real que eso implicaría. Y es ahí donde 2026 cobra sentido, no como el año en que algo se impone, sino como el año en que algo se consiente. Las advertencias también señalan una pérdida progresiva de soberanía, no solo de los estados, sino de las personas. Decisiones que antes pertenecían al ámbito individual comenzarían a ser guiadas, condicionadas o directamente tomadas por sistemas externos. No se habla de una sola fuerza, sino de un entramado complejo que actúa de forma coordinada. Baba Vanga no nombraba estas fuerzas, pero insistía en que no serían fácilmente identificables, porque no tendrían un rostro claro. Otro punto clave es la idea de confusión. En las visiones atribuidas a ella, el inicio de este periodo estaría marcado por una gran dificultad para distinguir entre protección y control. Muchas medidas serían presentadas como necesarias, incluso urgentes, y cuestionarlas sería visto como un acto irresponsable. Así, la resistencia no sería aplastada, sino aislada socialmente, ridiculizada o invisibilizada. 2026 aparece, entonces, como el momento en que estas dinámicas alcanzan una masa crítica. No es el primer paso, sino el momento en que mirar hacia otro lado deja de ser una opción. Baba Vanga advertía que, a partir de ahí, las generaciones futuras nacerían ya dentro de un sistema completamente distinto, sin referencias claras de lo que se había perdido. Y cuando no se conoce la libertad, tampoco se la puede reclamar. Este tópico no busca presentar a Baba Vanga como una figura infalible, sino como una voz que señalaba patrones. Patrones que hoy, décadas después, encajan con una precisión inquietante. Su advertencia sobre 2026 no es una profecía de destrucción inmediata, sino una llamada de atención sobre un cambio profundo en la relación entre el ser humano y el poder. Si el primer tópico nos obligaba a replantear qué entendemos por invasión, este segundo deja claro algo aún más incómodo, que el verdadero peligro no es que algo llegue de golpe, sino que, cuando finalmente se haga visible, ya forme parte de la vida cotidiana. Si en los tópicos anteriores quedó claro que la invasión no llega con ejércitos visibles ni comienza con una fecha exacta, ahora es necesario entender su verdadera naturaleza, porque el error más grave no es subestimar al enemigo, sino no reconocerlo cuando ya está dentro. La invasión que se anuncia no es militar, no es territorial y no necesita fuerza física para imponerse. Es una invasión estructural, profunda y silenciosa, diseñada para reorganizar la forma en que las personas piensan, deciden y obedecen. A lo largo de la historia, el poder ha aprendido una lección clave. Controlar el comportamiento es mucho más eficaz que ocupar un territorio. Un territorio puede rebelarse, pero una mente condicionada rara vez lo hace. Por eso, las invasiones modernas no buscan conquistar ciudades, sino instalar sistemas. Sistemas que, una vez aceptados, funcionan solos. No necesitan vigilancia constante, porque las personas terminan vigilándose entre sí. Esta es la invasión a la que apuntan las advertencias. Un proceso en el que estructuras externas comienzan a definir qué es normal, qué es correcto y qué es peligroso pensar. No a través de la censura directa, sino mediante incentivos y castigos sutiles. Lo que se premia se repite. Lo que se castiga se evita. Así, sin necesidad de prohibiciones explícitas, se moldea el comportamiento colectivo. La clave de esta invasión es la dependencia. Cuando una sociedad depende completamente de un sistema para funcionar, ese sistema deja de ser una herramienta y se convierte en una autoridad. En ese punto, cuestionarlo no se percibe como un acto crítico, sino como una amenaza al orden. Y eso es precisamente lo que vuelve tan efectiva esta forma de control. No se siente como opresión, sino como estabilidad. En este contexto, la tecnología juega un papel central, pero no como villana, sino como vehículo. La invasión no es la tecnología en sí,
sino el uso que se hace de ella para centralizar decisiones, recopilar comportamientos y anticipar reacciones. Cuando las elecciones individuales pueden ser previstas, también pueden ser dirigidas. Y cuando pueden ser dirigidas, la libertad se convierte en una ilusión cuidadosamente administrada. Otro aspecto fundamental de esta invasión estructural es la fragmentación. Dividir a la población en grupos enfrentados reduce cualquier posibilidad de resistencia coordinada. Mientras las personas discuten entre sí, el sistema avanza sin oposición real. La polarización no es un fallo del sistema, es una de sus herramientas más eficaces. Un colectivo dividido es un colectivo incapaz de cuestionar el marco completo en el que opera. Esta invasión tampoco necesita imponer una ideología única. Al contrario, prospera en la confusión. En un entorno saturado de información contradictoria, la verdad pierde fuerza y la fatiga mental se instala. Cuando pensar se vuelve agotador, delegar decisiones parece razonable. Y es ahí donde el control se consolida, no por imposición, sino por agotamiento. Lo verdaderamente inquietante es que este tipo de invasión no tiene un final claro. No hay un momento de victoria visible ni un punto en el que se pueda decir que ha terminado. Una vez que las estructuras están en su lugar, se actualizan, se adaptan y se refuerzan solas. La resistencia, si aparece, lo hace de forma aislada, sin fuerza suficiente para alterar el conjunto. Este es el escenario al que apuntan las advertencias sobre 2026. No el inicio de un conflicto abierto, sino la consolidación de un modelo. Un modelo en el que la autonomía personal se reduce gradualmente, no por la fuerza, sino por diseño. Entender esto es esencial, porque quien espera una invasión tradicional nunca se preparará para una invasión estructural. Y mientras se sigue mirando hacia afuera en busca de un enemigo visible, la verdadera invasión continúa avanzando por dentro, silenciosa, eficiente y cada vez más difícil de revertir. Una advertencia solo cobra verdadero sentido cuando se la contrasta con la realidad. Y es aquí donde muchos comienzan a inquietarse, porque las señales que describen este proceso no pertenecen al futuro, están ocurriendo ahora. La razón por la que 2026 aparece como un punto clave no es porque algo vaya a surgir de la nada, sino porque el ritmo de los cambios actuales está acelerando una transformación que ya no puede ocultarse. Todo encaja no por coincidencia, sino por acumulación. La primera señal es la velocidad. Nunca antes los sistemas políticos, tecnológicos y sociales habían cambiado a este ritmo. Decisiones que antes requerían años de debate hoy se implementan en cuestión de meses, incluso semanas. Esta aceleración reduce el margen de reflexión y normaliza la adaptación constante. Cuando el cambio es permanente, cuestionarlo se vuelve agotador. Y cuando el cansancio domina, la aceptación se impone. La segunda señal es la centralización. Cada vez más aspectos de la vida cotidiana dependen de estructuras globales, plataformas únicas o sistemas interconectados. Esto se presenta como eficiencia, pero también implica vulnerabilidad. Cuando demasiadas funciones esenciales dependen de un mismo núcleo, ese núcleo adquiere un poder desproporcionado. Y cuanto más invisible es su funcionamiento, menos posibilidades hay de oponerse a él. Otra señal clara es la redefinición del concepto de seguridad. Lo que antes se entendía como protección frente a amenazas externas ahora se extiende a la regulación del comportamiento interno. Se vigilan hábitos, se analizan patrones, se anticipan decisiones. Todo bajo la premisa de prevenir riesgos. Pero cuando la prevención se convierte en control permanente, la línea entre cuidado y dominación se vuelve difusa. Y esa confusión es precisamente el terreno fértil de la invasión estructural. También está la fragmentación social. Las sociedades actuales están más conectadas que nunca, pero también más divididas. La polarización no surge de forma espontánea, se amplifica, se incentiva y se utiliza. Mientras los grupos discuten entre sí, se pierde la capacidad de cuestionar el marco general. El conflicto horizontal distrae del control vertical. Esta división constante impide cualquier respuesta colectiva sólida y refuerza la sensación de aislamiento. La saturación informativa es otra señal imposible de ignorar. Nunca hubo tanto acceso a información, y sin embargo, nunca fue tan difícil distinguir lo esencial. El exceso no genera claridad, genera parálisis. Cuando todo parece urgente, nada lo es realmente.
Y en ese estado de confusión, las personas tienden a confiar en fuentes que simplifican la realidad, incluso si esa simplificación implica ceder criterio propio. A esto se suma una transformación silenciosa en la relación con la autonomía. Decisiones que antes eran personales ahora están mediadas por sistemas, recomendaciones automáticas o normas implícitas. Se delega cada vez más, no por incapacidad, sino por comodidad. Y esa comodidad tiene un coste que no siempre se percibe de inmediato. La invasión no se siente como una pérdida, sino como un alivio inicial. Todas estas señales, vistas por separado, pueden parecer fenómenos normales de una sociedad moderna, pero juntas dibujan un patrón inquietante. Un patrón que coincide con las advertencias sobre un punto de inflexión. 2026 no destaca porque vaya a introducir estas dinámicas, sino porque marca el momento en que se consolidan. El instante en que dejan de ser experimentales y pasan a ser estructurales. Por eso, quienes observan con atención no hablan de futuro, sino de presente. La invasión ya no se anuncia con palabras grandilocuentes, se manifiesta en hábitos diarios, en pequeñas renuncias que parecen insignificantes, en decisiones que ya no se toman conscientemente. Todo encaja porque el proceso está avanzado, y cuando algo encaja demasiado bien, suele ser porque fue diseñado para hacerlo. Después de recorrer cada una de estas señales, el mensaje final no es apocalíptico, pero sí profundamente incómodo, porque la advertencia atribuida a Baba Vanga nunca fue sobre destrucción inmediata, sino sobre elección. No hablaba del fin del mundo, hablaba del momento en que el mundo cambiaría de forma tan profunda que volver atrás dejaría de ser una opción real para la mayoría. 2026 no aparece como un colapso visible, sino como una frontera silenciosa. El punto en el que muchas personas asumirán que el sistema en el que viven ya no les pertenece, pero también reconocerán que dependen demasiado de él como para desafiarlo. Y ese es el núcleo de la advertencia. Cuando la dependencia supera al deseo de libertad, la invasión ya ha ganado sin necesidad de imponerse. Este cierre no busca señalar culpables externos ni alimentar teorías simples. La advertencia es más incómoda porque apunta hacia adentro, hacia la pasividad, hacia la comodidad prolongada, hacia la renuncia gradual al pensamiento crítico. La invasión no triunfa porque sea perfecta, sino porque encuentra terreno fértil en una humanidad cansada, saturada y acostumbrada a delegar decisiones esenciales. Baba Vanga no hablaba de salvadores ni de héroes colectivos. Sus visiones no prometen rescates espectaculares ni despertares masivos. Al contrario, describen un escenario en el que cada individuo enfrenta una elección silenciosa. Adaptarse sin cuestionar o conservar, aunque sea parcialmente, la capacidad de decidir por sí mismo. No es una elección épica, es cotidiana. Y precisamente por eso resulta tan fácil ignorarla. El gran peligro de este tipo de invasión es que no genera un momento claro de rebelión. No hay un día señalado para reaccionar. Todo ocurre de forma progresiva, hasta que un día la persona mira atrás y se da cuenta de que ya no recuerda cuándo fue la última vez que eligió sin intermediarios. La advertencia final no es que algo vaya a imponerse, sino que se aceptará antes de comprenderse del todo. 2026 simboliza ese instante de claridad tardía. El momento en que muchos reconocerán que ciertas decisiones ya no están sobre la mesa. No porque alguien las haya prohibido explícitamente, sino porque el sistema ha sido diseñado para que no resulten viables. Y cuando una opción deja de ser viable, deja de existir, aunque nadie haya anunciado su eliminación. Sin embargo, esta advertencia no es un mensaje de derrota. Es una llamada a la conciencia. Porque si algo se puede perder, también se puede proteger. La invasión estructural solo funciona cuando pasa desapercibida. Cuando se la nombra, cuando se la analiza, cuando se la entiende, pierde parte de su fuerza. La claridad es su principal enemigo. El verdadero cierre de esta advertencia no está en el miedo, sino en la responsabilidad. No se trata de luchar contra un enemigo visible, sino de no entregar sin pensar aquello que define la autonomía humana. Pensar, cuestionar, decidir. No como actos heroicos, sino como hábitos diarios. Porque en un mundo donde todo empuja a la delegación, conservar el criterio propio se convierte en el acto más subversivo. 2026 no marcará el inicio de una invasión para quienes entiendan esto a tiempo. Marcará, en cambio,
el momento en que la decisión se vuelve inevitable. Y la advertencia final es clara: no será el sistema quien decida por completo. Será cada persona, con cada pequeña renuncia o cada pequeño acto de conciencia, quien determine si la invasión termina de consolidarse o si, al menos para algunos, nunca llega a completarse. Ese fue el verdadero aviso. Y sigue vigente.